Gracias. Gracias. Gracias a todos por la invitación. Bueno, no sé cuánto tiempo tengo para más o menos desarrollar mi exposición. ¿Cuál es Doctor el tiempo que se Cristian, me ha asignado? usted puede tener el tiempo que, que crea conveniente, no tenemos ningún problema. Ya. Entonces, yo voy a empezar hablando de las normas que se han dictado en el ámbito del sector público, ¿no? Voy a tratar de proyectar algunas de las normas para que podamos ir siguiendo y ustedes puedan ir también siguiendo mi exposición sobre el tema, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, como ustedes saben, una vez que se decretó el estado de emergencia sanitaria, se dividieron las actividades en actividades esenciales y actividades no esenciales, ¿no? El tema fue que, o los primeros problemas que se empezaron a advertir desde que se estableció esa gran división de actividades, fue que una cosa es el ámbito de las relaciones de trabajo en la actividad privada y otra cosa es el ámbito de las relaciones de trabajo en el sector público, ¿no? Ustedes son trabajadores del segundo de los ámbitos, ¿no? En el ámbito del sector público, pero creo que no es posible comprender la situación actual si es que también no percibimos qué es lo que está pasando en el ámbito de las relaciones de trabajo del sector privado, ¿no? Y eso también, yo venía preparado también a que ustedes puedan tomar conciencia de que la problemática de los trabajadores asalariados en general debería ser vista como una sola, ¿no? Con las particularidades que ustedes tienen como servidores públicos, pero sin perder de vista que uno de los principios del sindicalismo a nivel mundial, desde su surgimiento, ¿no? Y hasta el presente, y hoy más que nunca, es el principio de solidaridad, ¿no? Porque lo que viene ocurriendo en la actividad privada, ¿no? Que es una actividad que para ustedes quizás puede ser muy lejana porque ustedes están más vinculados a la actividad del sector público, su trabajo se desempeñan en entidades del sector público, ¿no? En direcciones regionales o en las direcciones del nivel de Lima metropolitana, ¿no? El nivel central, ¿no? Donde se desarrollan los distintos servicios de la actividad pública, y no hay que perder de vista que hay una gran cantidad de pérdidas de empleo en el sector privado a nivel mundial y sobre todo en el Perú, ¿no? Entonces, creo que hoy por hoy la solidaridad de las organizaciones sindicales y que los trabajadores organizados del sector público, donde la tasa de afiliación sindical es el doble que la tasa de afiliación sindical en el sector privado, los llama también a ustedes a la reflexión en el sentido de preocuparse también por la problemática de los trabajadores del sector privado como una suerte de ejercicio de construcción y fortalecimiento de la solidaridad que los trabajadores deben mostrar en estos momentos, ¿no? Creo que hoy por hoy, con todos los problemas que ustedes tienen en sus trabajos, la situación más complicada y más compleja está arrasando con los empleos en el sector privado, ¿no? ¿No? Eso no quiere decir que ustedes sean unos privilegiados, ¿no? No lo estoy diciendo de esa forma, lo digo a que los invito a la reflexión de, de lo que va a venir luego de este escenario post pandemia, ¿no? El presidente acaba de anunciar, ¿no?, que se ha adoptado una decisión en el Consejo de Ministros de prolongar el confinamiento social obligatorio, eh, lo que se denomina la cuarentena, ¿no? Que ya no es cuarentena, sino que ya vamos camino hacia acabando esto en el 25 de junio, creo que se ha prolongado hasta esa fecha. eh, Creo que vamos a tener más días de cuarentena que Wuhan, ¿no? ¿No? Creo que ni en China, ni en el epicentro del virus que fue Wuhan, ¿no? Se ha prolongado hasta este extremo el confinamiento social obligatorio, ¿no? Entonces, yo los invito a que reflexionemos, a que también nos solidaricemos con la enorme cantidad de puestos de trabajo que se vienen destruyendo a diario en el sector privado, ¿no? Y que eso va a ser el efecto económico más grave que vamos a vivir como república, ¿no? Vamos a llegar al bicentenario de 200 años del 2021, Dios mediante, ¿no? Esperemos que lleguemos todos. Eh, y bueno, y la reflexión va a ser qué país vendrá después de esta situación, ¿no?
Seguirán las estructuras de los grupos de poder dominando el escenario político, ¿no? Seguirán los trabajadores en una adecuada representación política que lleve de la mejor manera posible la representación de sus intereses como clase trabajadora al escenario político del Congreso de la República, del Poder Ejecutivo. Se vienen elecciones generales, ¿no? ¿Cuál va a ser la respuesta de los gobernantes en los meses que siguen? Porque las respuestas que yo he podido apreciar en estos meses para los trabajadores del sector privado han sido muy distintas a las respuestas que se han dado para los trabajadores del sector público, ¿no? Y eso lamentablemente vuelve a diferenciar y a desunir a la clase trabajadora, ¿no? Entonces yo advierto de esta situación, no perdamos de vista lo que está pasando a nuestro alrededor, seamos solidarios más que nunca con los otros compañeros de la clase trabajadora, ¿no? Que, o sea, los empleos en el sector privado están desapareciendo diariamente, ¿no? El trabajo autónomo se va a incrementar porque la gente va a tener que buscar una medida de supervivencia. La gente va a tener que seguir manteniendo sus hogares y los trabajos temporales que en el sector privado son 3/4 partes, los trabajadores formales son trabajadores a plazo fijo, tienen un contrato temporal. Los contratos temporales ya no se han renovado en estos meses, ¿no? Hay muchas personas que están perdiendo su empleo de manera diaria, ¿no? Los efectos de las pérdidas de empleos en el mundo son catastróficos, ya lo ha dicho la OIT. Hoy día se ha presentado un informe, voy a proyectarlo, no sé si pueden, me dicen si pueden ver lo que voy a proyectar. Un momento, por favor. El día de hoy se ha presentado un informe conjunto que lo quiero compartir con ustedes. Luego voy a entrar ya a las medidas concretas para el retorno de labores en el sector público, lo que tiene que ver con la resolución de servir o con el decreto legislativo, ¿no? Quería compartir primero con ustedes esto. La coyuntura laboral en América Latina y el Caribe, que es un documento conjunto elaborado por CEPAL y la OIT, ¿no? El trabajo en tiempos de pandemia, desafíos frente a la enfermedad por coronavirus. Eso se ha presentado el día de hoy. Yo lo puedo compartir luego con ustedes para que lo puedan revisar detenidamente, ¿no? Acá, de manera resumida, se presenta cuáles son las cifras gruesas de la pérdida de puestos de trabajo en el mundo, ¿no? Según estimaciones, estoy subrayando el texto, según estimaciones de la CEPAL, se prevé que la actividad económica de la región, América Latina y el Caribe, se contraiga en 5.3% en el 2020, ¿no? La fuerte caída del Producto Bruto Interno tendrá efectos negativos en el mercado de trabajo y para el 2020 la CEPAL proyecta un aumento de la tasa de desocupación de 3,4 puntos porcentuales, ¿no? En el Perú se estima que la tasa de desempleo, que siempre ha sido históricamente baja por el fenómeno que vemos del predominio del autoempleo. Recordemos que el autoempleo en el Perú es casi similar al número de trabajadores asalariados, ¿no? Casi 43% de los trabajadores de la población económicamente activa en el Perú son trabajadores autoempleados, ¿no? Y si la tasa de desempleo va a subir mínimo 3.4 puntos porcentuales en los países de América Latina y el Caribe, en el Perú llegaría a 10 puntos, ¿no? Aunque se estima que para el 2021 la tasa de desempleo en el Perú podría llegar a 12%, que sería una tasa monstruosa, ¿no? ¿No? Y estaríamos hablando de personas que puedan quedar en una situación mucho más vulnerable y ser empujadas a la situación de pobreza, ¿no? Y de otro lado, esto equivaldría a 11,5 millones de nuevos desempleados en América Latina y el Caribe, ¿no? Este es el informe que se ha presentado hoy, lo repito, el día de hoy, 22 de mayo, de manera conjunta entre OIT y CEPAL. Tiene muy interesantes medidas que se recomiendan a los países para afrontar esta crisis. Esperemos pues que algunas de estas medidas interesantes, y muchas de ellas tienen que ver con la seguridad y salud en el trabajo, y luego voy a explicarles más o menos por qué la trascendencia de la seguridad y salud en el trabajo en esta situación, tienen que ver con que para superar este problema, para superar el problema actual por el que estamos atravesando, para tratar de conciliar de la mejor manera posible el empleo con la protección de los trabajadores en el retorno progresivo, donde sea posible, a sus centros de trabajo, la única manera de hacerlo es siendo muy celosos con el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo.
todos queremos salir de esta crisis, ¿no? Nadie está en contra. Yo he escuchado ahora al presidente decir que él siente que las personas críticas están en contra del gobierno, que las personas críticas quieren el fracaso del gobierno, particularmente yo no quiero el fracaso de nadie, ¿no? Nunca ha sido esa mi conducta, ¿no? Todos queremos que esto se desarrolle de la mejor manera posible para todos, porque nos atañe, ¿no? Nos preocupa, y a ustedes les preocupa también que lo que le pasen a los hermanos trabajadores del sector privado también nos va a afectar a nosotros, ¿no? Lo que les pase a los hermanos trabajadores autónomos también nos va a afectar a nosotros. Lo que le pase a la clase media también va a afectar a las clases que están por debajo de la clase media, ¿no? Entonces, la solidaridad es el sentimiento hoy por hoy que hay que construir, y qué más importante que los trabajadores y sus organizaciones que den cuenta de ella, porque históricamente ha sido uno de los principios del sindicalismo a nivel internacional incluso, ¿no? Entonces, y yo creo que el tema de la pérdida de puestos de trabajo, el incremento del desempleo y las necesidades especiales para un retorno a la actividad económica progresivo, gradual, pone el énfasis hoy por hoy de dos temas que me parecen trascendentales, ¿no? Se habla mucho de la salud pública o del derecho a la salud como un tema de la agenda de hoy en día. Yo creo que sí. La salud pública, qué hacer con el sistema de salud, cómo reformar el sistema de salud, cómo apostar por un sistema de salud público, equitativo, accesible, que dé mayor y mejor cobertura para la población, revisar su vinculación problemática con el sector privado y con la privatización progresiva de la salud. Ya hemos podido ver en esta crisis sanitaria, producto de la pandemia, los graves problemas de haber abandonado la salud pública, ¿no? Y la dimensión pública de la salud como un derecho humano, ¿no? Y los problemas que se ven ahora, que tienen que ver con esas políticas que promovieron sistemas de salud privada y que también promovieron sistemas pensionarios privados, ¿no? O sea, todo lo que estamos padeciendo en este momento en la salud es por haber abandonado un sistema de salud pública, que parte desde la Constitución del 93, ¿no? Recordemos que en la Constitución del 79 había un único sistema público de salud, y los privados, los actores privados en la salud tenían un rol subsidiario, ¿no? Porque el gran prestador de salud a nivel nacional era el Instituto Peruano de Seguridad Social, que también era el gran prestador de pensiones, ¿no? Las pensiones y la salud estaban a cargo de un organismo público. Todo eso cambió con la Constitución del 93. Se introdujeron las AFPs a competir con la ONP, y cuando entraron las AFPs, más de 1 millón de trabajadores que estaban en las AFPs pasaron inmediatamente a la ONP y desfinanciaron la ONP, y nadie ni devolvió el dinero que los estados le habían sustraído al IPS sistemáticamente, y nadie pensó en que ese traslado de trabajadores del sistema público al privado iba a desfinanciar el sistema público, ¿no? Se introdujo un sistema de pensiones privados, se introdujeron mecanismos de participación privada en la salud, y ahí está el resultado, ¿no? Lo estamos viendo, ¿no? Ese experimento ya sabemos en qué acabó. La pregunta es, ¿qué viene en adelante? ¿No? Y viene la recuperación de la dimensión pública y la dimensión de derecho humano de la salud, sí, pero también viene la recuperación de la dimensión como derecho humano del trabajo, ¿no? Del trabajo asalariado, de que esa promesa que se le dio a muchos ciudadanos en nuestro país de que tú eres tu destino, tú eres jefe de ti mismo, tú eres un emprendedor, tú sales adelante por ti mismo, era una coartada del abandono de las políticas públicas de fomento de empleo con trabajo decente, y de abandonar la idea, ¿no? La idea de que el desarrollo partía por promover más y mejores trabajos, ¿no? Y que el ejército de trabajadores autónomos son testimonio del abandono del Estado por años y dejar a las personas a su suerte, ¿no? Y no haber generado empleos suficientes, trabajo formal, no haber formalizado los grandes sectores del trabajo informal, porque recordemos que varios peruanos y peruanas trabajan como asalariados en un sector informal laboral, donde los empleadores evaden las normas elementales de acceso a salud, de acceso a pensiones, a beneficios sociales, ¿no? El experimento de que toda la economía descanse, que una gran parte de ella descanse en el trabajo autónomo,
ya hemos visto sus resultados, ¿no? Ha sido el empobrecimiento de familias a nivel nacional, que en esta situación se agrava, ¿no? Y entonces el trabajo, el tema del trabajo con derechos, va a volver a presentarse, y si no se presenta hay que recordar que tiene que estar presente, y la labor es de ustedes y de sus organizaciones, y de nosotros los que estamos en el mundo del derecho laboral, como abogados litigantes, como profesores universitarios. Tenemos la responsabilidad de volver a colocar el tema del empleo y del trabajo decente a la par que el de la salud pública en la agenda, ¿no? No dejemos pasar la oportunidad de que ese discurso nos venda la idea de que solo es importante la salud, ¿no? La salud va de la mano de las personas, ¿no? Para empezar. La salud no es un ente que está flotando en el espacio y que es un ente inmaterial, sino que la salud, ¿con quién se relaciona? Se relaciona con un entorno, se relaciona con un medio ambiente y se relaciona con las personas, ¿no? No con los extraterrestres, ¿no? Se relaciona con la persona humana, ¿de acuerdo? Y también el trabajo y todos los padecimientos que ha tenido la clase trabajadora, ¿no? En todos estos años, y el agravamiento de muchas enfermedades de su entorno como ciudadanos que se han agravado en el trabajo, nos colocan también una dimensión importante de la salud en la agenda pública, que es la seguridad y salud en el trabajo. Entonces yo inicio esta participación poniendo el acento en salud, sí, pero también trabajo con derechos. Y dentro del trabajo, seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿De acuerdo? Más aún en este contexto. En este contexto es mucho más relevante la importancia y la trascendencia de la seguridad en el trabajo. Hecha esta introducción, que en realidad es un adelanto de las grandes ideas, las ideas más o menos generales que abarcarán cómo he podido revisar las normas sobre las normas contenidas en el decreto legislativo 1505 y la regulación complementaria al 1505 que está contenida en la resolución de Presidencia Ejecutiva de Servir la 030, 2020, ¿no? Que es la famosa guía operativa para la gestión de recursos humanos durante la vigencia de la declaratoria de la emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, ya proyecté el documento, lo voy a dejar de proyectar, voy a proyectar ahora para resumir un poco el contenido. Yo voy a hacer un resumen del contenido, ¿no? Porque, o sea, pues, me imagino que ustedes han revisado el decreto legislativo 1505 y la norma complementaria de Servir, pero me voy a detener, ¿no? No voy a leer los artículos, sino voy a hacer un resumen de su estructura, me voy a detener en los aspectos más críticos, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, voy a proyectarles acá el 1505. Listo. Están viendo todo, ¿no? Sí. Gracias. Ese es el decreto legislativo 1505 que regula medidas excepcionales, ¿no? En materia de gestión de recursos humanos en el sector público, a propósito de la emergencia sanitaria, ¿no? En la que estamos todos inmersos, ¿no? Y seguiremos inmersos, esperemos que esto acabe el 25 de junio, ¿no? Bueno, se acaba el 25 de junio, pero no acabará la presencia del virus en el Perú, ¿no? Estemos atentos a que una cosa es la emergencia sanitaria y otra cosa es la presencia del virus, ¿no? Son cosas distintas, ¿no? Tal es así que si ustedes ven, como le dicen los españoles, la desescalada, el término de la cuarentena en España, como queramos llamarle, ¿no? El término de las medidas de emergencia sanitaria, mejor dicho, el término de las medidas de confinamiento social obligatorio o aislamiento social obligatorio o cuarentena, ya para hablarlo en términos coloquiales, es una cosa, pero otra cosa es la emergencia sanitaria. Es decir, podrá levantarse el estado de cuarentena, esperemos en la cuarta prórroga que se ha anunciado hasta el 20 y tantos de junio, 25 si mal no recuerdo, pero seguiremos en la emergencia sanitaria, ¿no? Por eso es que el Estado se ha preparado para esta situación y ha establecido como regla general algo que provenía del decreto de urgencia, bueno, el primer decreto de urgencia que es el 026-2020, que había establecido claramente dos reglas generales para proteger el trabajo, ¿no? Las reglas estaban orientadas tanto al sector público como al sector privado, ¿no? La primera de ellas era mantener la fuente de trabajo, ¿no? Lo que menos se quería en este contexto, o lo que menos deseaba el Estado en este contexto, y esto sigue los lineamientos de las respuestas que han dado otros países, ¿no? Sin ir muy lejos, para no ir a la Europa continental,
Argentina ha protegido sus empleos, con matices, ¿no? O sea, no, con más intensidad que en el Perú, sí, porque en Argentina aprobaron, el gobierno federal argentino aprobó un decreto de necesidad y urgencia donde prohibió los despidos, ¿no? O sea, la protección del empleo ha sido más intensa en otros países, ¿no? En el sector público, donde están ustedes, la protección ha sido más coherente con la Constitución. Proteger los empleos es proteger al trabajador de los despidos, en la mayor medida posible. No quiero decir con esto que no han ocurrido despidos en el sector público. Todos hemos visto, lamentablemente, casos de los más vulnerables, que son trabajadores con orden de servicio, incluso del sector salud, o incluso trabajadores CAS de algunos hospitales públicos que atienden pacientes con COVID, que han sido despedidos, no se les ha renovado su contrato, ¿no? Pues bien, aún así, esos abusos creo que han sido los menos en el sector público que lo que se ha visto en el sector privado. Pero la regla era proteger los empleos, ¿no? Proteger los empleos. Entonces, se da el decreto legislativo 1505, que les estoy proyectando. Todos lo están viendo, el 1505, ¿no? Sí, doctor, disculpe, pero ¿podría hablar un poquito más? Me están diciendo que no le escuchan, no le escuchan. ¿Me escuchan ahora? Sí, 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 ya lo escuchamos, pero sí, ya, okay. Yo estoy con unos audífonos que son con los que siempre hablo y trato de, por eso sostengo el micrófono del audífono para que se me escuche lo más claro posible. Sí, sí, ya le estamos escuchando, sí, sí lo estoy escuchando bien ahora. De acuerdo, entonces se dan un conjunto de medidas temporales excepcionales aplicables a las entidades públicas, ¿no? El artículo 2 establece que de manera excepcional, hasta el 31 de diciembre de 2020, se autorizan las entidades públicas a implementar medidas temporales que resulten pertinentes para evitar el riesgo del contagio, pero también la protección del personal. Y yo añadiría que estas medidas, que son mejores que las medidas que se han dado para el sector privado, repito y lo subrayo, ¿no? Tienen como propósito evitar el contagio, la propagación del COVID-19 en el sector público, evitar los riesgos de contagio, protegiendo al personal del sector público, se entiende, en los 3 niveles de gobierno, ¿no? Pero protegiendo también el empleo, ¿no? Entonces, se dan una suerte de medidas que están listadas en este artículo 2, que ustedes pueden ver. En primer lugar, y esto tiene que ver mucho con la directiva 030 de Servir, ¿no? Privilegiar el trabajo remoto, ¿no? En los casos que fuera posible. Pues lógico, ¿no? Si yo quiero preservar los empleos, tengo que distinguir quién puede realizar trabajo remoto y quién no. Pero lo que debe guiar a las entidades públicas es privilegiar el trabajo remoto, ¿no? En la máxima medida posible. Es decir, ¿para evitar qué? Para evitar que los trabajadores salgan de sus casas, se desplacen por las vías públicas, lleguen a su centro de trabajo. Ya sabemos que uno de los espacios que más potencia la propagación del virus son los espacios cerrados y donde abunda la cantidad de personas, ¿no? Entonces, la regla es privilegiar el trabajo remoto. La regla no es vengan todos a trabajar y amontonémonos. La regla es privilegiemos el trabajo remoto en la mayor medida posible, ¿no? Ahora, el trabajo remoto no va a ser una cuestión de todo o nada, es decir, no es que todos nos vamos a hacer trabajo remoto y ninguno hace trabajo presencial, no, hay modalidades mixtas, ¿no? Es decir, se pueden promover en algunas entidades, de acuerdo a las necesidades del servicio, de acuerdo a las necesidades de atención al público, hacer una mezcla, ¿no? Una combinación entre trabajo remoto, unas horas de trabajo remoto y otras horas de presencia física en el centro de trabajo, evitando las aglomeraciones, privilegiando los turnos al ingreso o a la salida, evitando las aglomeraciones, me refiero al ingreso o a la salida, ¿no? ¿No? Se puede incluso la dotación de personal establecer reglas de la siguiente forma, y la directiva de Servir, que está muy bien hecha, ¿no? Es muy ilustrativa, pone ejemplos de cómo intercalar una jornada de trabajo remoto con una jornada de presencia física. Por ejemplo, ¿no? Dividir los personal de una oficina de asesoría jurídica en 2 grupos. El grupo A trabaja lunes, miércoles y viernes, el grupo B trabaja martes, jueves y sábado, porque también se autoriza a trabajar más de 5 días a la semana, sin afectar el descanso semanal obligatorio, por cierto. Establecer 2 grupos y decir, bueno, el primer grupo
¿no? Tiene una mitad de la presencia física en el centro de trabajo lunes, miércoles y viernes, y el segundo grupo tiene otra mitad de presencia física en el centro de trabajo martes, jueves y sábados, y los demás días son de trabajo remoto hasta completar la jornada ordinaria de la entidad. ¿De acuerdo? O sea, no es una cuestión todo o nada, se pueden mezclar. Proporcionar a los servidores equipos informáticos a efecto de ser destinados en calidad de préstamo para realizar el trabajo remoto cuando corresponda, ¿no? Eso es algo que no se había previsto, por ejemplo, en el sector privado, ¿no? El sector privado se mandó a los trabajadores a su casa y bueno, ya pues tú te agenciarás tu laptop, se la pedirás prestada a tu hijo o a tu esposa y si no tendrás que ir a comprarla, ¿no? Y es más, ¿no? Los costos de transmisión y utilización de datos los asume el trabajador en el sector privado. Y acá veo que tampoco se compensa eso al trabajador del sector público. Eso sí es un gran vacío que anotar, ¿no? Porque todos estaremos en nuestras casas, algunos en el sector público, otros en el sector privado, pero para yo hacer trabajo remoto me tengo que conectar a Internet, ¿no? Si soy un asalariado del sector privado, me conecto a Internet. ¿Y qué estoy gastando? ¿Estoy gastando la línea de transmisión de datos de la empresa? No, estoy gastando mi plan de datos, ¿no? El que yo me pago con mi salario, ¿no? Lo mismo va a pasar en el sector público, no se ha previsto ni siquiera una compensación mínima para que el trabajador, ¿no? Se le proporciona una condición de trabajo, que es la computadora, si no lo tiene, su laptop, pero los gastos de acceso a Internet los sigue tanto en el sector privado como en el sector público, los sigue sufragando el trabajador, ¿no? Reducir la jornada laboral, lo cual tiene sentido, ¿no? Si quiero privilegiar el trabajo remoto y quiero privilegiar el trabajo a distancia y no quiero que la gente se aglomere, una de las medidas puede ser reducir la jornada. Por ejemplo, los choferes, la dotación de choferes de ministerios o de cualquier entidad pública donde haya un pool de choferes, no todos tienen que estar en puesta a disposición, ¿no? Como no es posible la labor del chofer a trabajo remoto y conservo el empleo, lo mando a su casa, licencia con goce de haber, ¿de acuerdo? ¿No? Modificar el horario de trabajo. Otro ejemplo puede ser la dotación de choferes. Antes tenía un pool de choferes para mantener una línea de servicios, imaginemos que no son servicios de salud, ¿no? No son servicios sanitarios. Se tenía un pool de choferes que garantizaba 18 horas continuas de servicios, 3 grupos de 6 horas. Ahora no hay una utilización intensiva de los choferes. En ciertos servicios públicos modifico incluso el horario de trabajo, ¿no? Un grupo puede entrar, necesito cubrir un solo turno, un grupo entra a una hora determinada o fracciono la cuadrilla de choferes y reparto el trabajo entre los que se quedan, pero el resto se va con licencia con goce a su casa, ¿no? Establecer turnos de asistencia al centro laboral o combinación de trabajo remoto con otras modalidades en los casos que fuere posible, que ya puse el ejemplo, ¿no? Proporcionar medios de transporte para el traslado de los servidores civiles al centro de labores o al regreso del centro de labores a su casa, acercándolos a puntos cercanos a sus domicilios, ¿no? Como una suerte de apoyo para realizar sus funciones, ¿no? Esto es muy interesante porque esto, a diferencia del sector privado, es una medida que puede, en estas circunstancias, presentarse incluso como una condición de trabajo. Ahora, estas medidas, luego, proporcionar los equipos de protección personal a los servidores civiles que, de acuerdo con su nivel de ingreso, de riesgo de exposición y atendiendo a la normativa de alineamientos específicos emitidos por el Ministerio de Salud, requieran de esos equipos personales. Recordemos que hay una resolución ministerial, que es la 239 del sector salud, que establece la reincorporación o el retorno de los trabajadores de los centros de trabajo de la actividad privada, pero que se aplica también para el sector público y que establece 3 categorías de trabajadores según exposición a riesgo: los que están más expuestos, los que están medianamente expuestos y los que están con un menor riesgo de exposición. Y de acuerdo a esos riesgos de exposición se le proporcionan las medidas o los implementos de seguridad y salud, que pueden ir desde equipos de protección personal más complejos a los más sencillos, como una mascarilla, ¿no? El lavado de manos, que en todos los casos se tiene que aplicar. Vigilancia y salud de los trabajadores de acuerdo a las normas del Ministerio de Salud, también la resolución ministerial 239, ¿no? ¿Ya? Eso es un resumen de las principales medidas, ¿no? Se mantienen las capacitaciones se dividen en capacitaciones que no roben gastos para las entidades públicas y capacitaciones que roban gastos para las entidades públicas, cada una con sus reglas, ¿no? Por ejemplo, las medidas de capacitación que irrogan gasto para la entidad pública tienen que estar previamente comprendidas en el PDP, Plan de Desarrollo de las Personas 2020, aprobado por la entidad. Las que no irrogan gasto pueden o no estar comprendidas en el PDP, ¿de acuerdo? Y generalmente las que no irrogan gasto deben estar orientadas a las funciones que va a desempeñar el trabajador, de ser el caso, si requiere su presencia física,
Y la capacitación tiene que estar relacionada a temas vinculados también con la emergencia sanitaria, ¿no? O que se deriven de esta. Por ejemplo, medidas de seguridad y salud en el trabajo. ¿De acuerdo? Contrataciones, reglas de contratación en situación de emergencia, ¿no? Se aplican reglas excepcionales para la contrataciones y adquisición de bienes y servicios necesarios para la implementación de las medidas temporales y excepcionales, ¿no? Se exceptúan de ciertas reglas y se aplican las reglas de excepción de la Ley de Contratación y Adquisiciones del Estado y su reglamento, ¿no? El artículo 4 es un artículo también que hay que tenernos un poco de tiempo, ¿no? Habla de la compensación de horas en los casos de licencia con goce. Los servidores o servidoras civiles que hubieran o que estuvieran gozando de licencia con goce de remuneraciones, de conformidad con el decreto de urgencia 026 y el 029, y una vez concluido el estado de emergencia nacional, que tengan que reincorporarse al trabajo presencial, deberán proceder a recuperar las horas no laboradas, ¿no? Inclusive durante el 2021, ¿no? O sea, las horas que no se han laborado en este año pueden incluso recuperarse dentro de este año, si es que la reincorporación se produce dentro de este año, o dentro del siguiente, ¿no? Pero hay la posibilidad que se puedan emplear mecanismos compensatorios a efectos de reducir el tiempo de compensación. Y uno de esos mecanismos compensatorios, por ejemplo, las horas extras que registra el trabajador. ¿De acuerdo? ¿No? Acá se señala en 4.2, la cantidad mínima de horas de recuperación diarias deberá ser fijada por cada entidad, teniendo en cuenta un conjunto de criterios, ¿no? El horario de ingreso, la jornada laboral, la hora de inicio o fin de la movilización social obligatoria, las condiciones médicas del servidor o la servidora, la condición de discapacidad, si la persona tiene a su cargo un familiar que tenga que estar bajo su cuidado y el tiempo necesario que le pare a este trabajador tener a un familiar a su cuidado y retornar a su domicilio, si es mujer gestante, ¿no? Si tiene a su cargo hijos o hijas en edad escolar, en fin, hay un conjunto de criterios para establecer las reglas de compensación. También se señala que las horas de capacitación ejecutadas fuera del horario de labores hasta diciembre de 2020 pueden ser imputadas como horas recuperadas, ¿de acuerdo? Los servidores civiles que tuvieran horas acumuladas de trabajo en sobretiempo, eso es lo que les mencionaba, ¿no? Las horas de sobretiempo que todos, lo que hemos estado en la administración pública, hemos acumulado durante años en nuestra vida laboral, ¿no? Por si acaso yo he trabajado 16 años en la administración pública y vaya que todavía me deben en varios pasos por el Ministerio, por la Defensoría del Pueblo, varias horas de trabajo en sobretiempo, pueden ser aplicadas para la compensación de la licencia con goce de remuneraciones, incluso durante el 2021. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Bueno, acá lo que siempre suelen poner el Ministerio de Economía y Finanzas en este tipo de reglas, ¿no? Lamentablemente, esto no tiene un financiamiento detrás de sí, sino que se vuelve a establecer, como se establece en la mayoría de las veces que el Estado publica este tipo de reglas y normas, que la implementación de lo establecido en el decreto legislativo que estamos comentando, el 1505, se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades, o sea, no involucra mayor gasto, ¿no? O sea, no es que me van a poner una movilidad que está fuera del presupuesto, no, salvo que sea necesario. En algunos casos se tendrá que exigir, sino que la movilidad con la que yo contaba se adapta a las circunstancias, ¿no? Si no tengo dinero, ¿voy a demandar más presupuesto para eso? No. Si la movilidad se hace necesaria, de acuerdo a lo que hemos leído del decreto legislativo, y tengo presupuesto, la financio, porque es una condición de trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos ahora, ya para escuchar las preguntas, a la guía operativa para la gestión de recursos humanos. Primer gran comentario. La guía, a ver, esta es una buena guía, ¿no? Yo creo que esto es un ejemplo de cómo lo mismo se ha podido hacer para el sector privado. Lamentablemente, en el sector privado, y si ustedes están enterados, tienen familiares que están en la actividad privada, se han aprobado una cantidad enorme de protocolos sanitarios para las 27 actividades autorizadas en la fase 1, y todo es una maraña de normas que el trabajador del sector privado tiene que ir, buscarlas, meterse a internet. Si no tiene sindicatos, ni siquiera tiene cómo acceder a estas normas. Las normas están escritas en un lenguaje técnico y el señor tiene que empezar mañana a trabajar, ¿no? Y esas medidas, además, hay que confiar que estén siendo aprobadas conforme a las reglas del Ministerio de Salud, que están en la Resolución Ministerial 239, que también se aplica al sector público. Y si no hay organización sindical, peor,
¿no? Los trabajadores del sector privado están mucho menos organizados que ustedes, hay una maraña de normas y hay una desesperación por regresar a trabajar, ¿no? Y junto a los trabajadores de servicios esenciales, la mayoría de ellos en el sector privado, ¿no? Salvo los servicios médicos, sanitarios, que sí la mayor cantidad de personal es la del servicio sanitario público, porque el servicio privado prácticamente ya colapsó, ¿no? Los que están sosteniendo la pandemia son los trabajadores del servicio público de salud, y eso hay que decirlo. La mayor cantidad de trabajadores de los servicios esenciales están, salvo lo que es salud, están en la actividad privada. Y están más expuestos que muchos trabajadores al contagio por COVID-19, ¿no? Y sin embargo, se han emitido normas sectoriales sin diálogo social y sin abrir un espacio que les permita participar junto a sus empleadores, participar junto a los representantes de los empleadores y sus organizaciones, porque la organización sindical en el sector privado tiene lamentablemente una tasa de afiliación bajísima, que es el 6%, y generalmente todo ese tipo de normas sectoriales se han aprobado sin diálogo social, ¿no? Esta es una buena guía, pero yo les preguntaría, y luego me gustaría que escuchara una respuesta de ustedes, si esto ha sido aprobado con diálogo social. Intuyo que no. Intuyo que acá también el gobierno ha aprobado esta guía, intuyo que no abrió, no pudo aperturar espacios de consulta con los trabajadores, ni con sus organizaciones, pero felizmente es una guía, yo creo que más o menos bien hecha, ¿no? O sea, que tiene algunas cosas bien planteadas, ¿no? ¿Y cómo funciona esto? Hay una primera norma, voy a proyectar la guía, un momento, voy a compartirla con ustedes para que puedan ir siguiendo esta exposición. Aquí está la guía, ¿la están viendo? ¿Buenas? Sí, dime, Jerónimo. Sí, se está proyectando, ¿no? Sí ven la guía, ¿no? Pero vas a hablar... Sí, se está viendo la guía. Gracias. A ver, una primera cuestión que se tiene que tener en claro, pueden apagar sus micrófonos porque se está acoplando el sonido de un micro que está abierto. Gracias. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el Ministerio de Salud aprobó una resolución ministerial 239-2020, que es como la norma general que establece las categorías de trabajadores o que segmenta a los trabajadores de acuerdo a su exposición al riesgo, si es alto o mayor riesgo, y bajo riesgo, ¿no? Y en función a esos riesgos se determinan ciertas medidas de seguridad y salud en el trabajo, que pueden ir desde las más sencillas, que en todos los casos se debe aplicar, que es el lavado frecuente de las manos, el distanciamiento. Cristian, reactiva tu micrófono, por favor, que se ha cerrado. Sí. Entonces le decía que hay una resolución ministerial, que es la 239 del sector salud, a la que se tienen que adaptar los servicios de las entidades públicas y las entidades privadas, donde se establece una segmentación de trabajadores de acuerdo a si están expuestos a una mayor posibilidad de tener contagio, o exposición de mayor riesgo, a una exposición de riesgo medio, a una exposición de riesgo bajo. En función de esos riesgos, las medidas de prevención del empleador, de la entidad pública, pueden ir desde las medidas más sencillas, que en todos los casos es obligatorio, el lavado de manos, un espacio adecuado para el lavado de manos, que no todas las entidades públicas lo tienen. Acá van a haber serios problemas de aplicación, ¿no? Esas medidas se aplican en cualquier caso a la entrega de equipos personales que van de la menor exposición a riesgo a la mayor exposición al riesgo, ¿no? Por ejemplo, la menor exposición tienen un uso de mascarilla, que es obligatorio hasta para circular por la vía pública el uso de la mascarilla, hasta el uso de equipos de protección personal más complejos, ¿no? Como mascarillas más sofisticadas, ¿no? Salvo las famosas KN95, que son para personal sanitario. De acuerdo, pero las medidas van de más a menos complejidad o de menor a mayor complejidad de acuerdo a la exposición al riesgo del trabajador. Esa es la norma 239 y sus posteriores modificaciones del Ministerio de Salud.
¿no? ¿Quiénes no deben regresar? Los grupos de riesgo, que los han cambiado también hasta 3 veces, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, pusieron asma y luego pusieron asma crónica, ¿no? Hipertensión descontrolada, le han puesto en la última modificación, ¿no? Eran 60 años, ahora son 65 años, ¿no? Índice de masa corporal 30, ahora es índice de masa corporal 40. En fin, las han cambiado. Esos grupos de riesgo permanecen en sus casas con licencia con goce, compensable, ¿no? En el sector privado, han dicho el acuerdo entre empleador y trabajador, si el empleador privado no puede más, sabe Dios qué acordará cada trabajador en el grupo de riesgo con su empleador, ¿no? Ahí la desprotección es total, ¿no? Bueno. Hay un plan para la vigilancia y prevención y control del COVID-19 que tiene que pasar por los comités de seguridad y salud en el trabajo para su aprobación. Esto es importantísimo, ¿no? Porque ustedes que tienen organizaciones más fuertes que la del sector privado, tienen que tener en claro de que el plan que se aprueba de acuerdo a los lineamientos generales de la resolución ministerial 239 del sector salud, modificada por 2 resoluciones ministeriales posteriores, ¿no? Con esos criterios generales que da, tiene que aterrizar en un plan que se denomina Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID en el centro de trabajo, en la entidad. ¿Que lo aprueba el empleador? No. Lo tú, pues, El empleador hermano. lo tiene que hacer pasar por el Comité de Seguridad y Salud. Lo vamos a retirar de la reunión, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, Cristian, disculpa, continúa, Sí. por favor. Sí, entonces ese plan tiene que pasar por el Comité de Seguridad y Salud de la entidad y ahí tienen que estar representados los trabajadores. Y esto es un punto clave, estimados compañeros y compañeras, ¿no? El formato del plan incluso está al final, ¿no? Lo pueden encontrar, hay un formato de plan que es este que lo estoy proyectando, ¿no? El contenido del plan, las medidas que contiene, la clasificación de los grupos de riesgos, las medidas por grupo de riesgo, los puestos de trabajo según grupo de riesgo, modelo de plan para la vigilancia, pero lo importante es que este plan tiene que ser un plan que pasa por el Comité de Seguridad y Salud e involucra a los trabajadores. ¿De acuerdo? Doctor Bueno, Cristian, un sí. momentito. Por favor, ¿hay alguna persona que está rayando la pantalla? Por favor, dejen de rayar la pantalla, por favor. Gracias, doctor Cristian. Sí, Disculpe. por razón veía líneas, cada vez más líneas en la pantalla. Pensé que era yo que me estaba rayando. Y dije, me estoy Hay un rayando, niño. dije, ya. Bueno, a ver, algunos contenidos de esta directiva que son importantes, ¿no? Clasificación del riesgo, los grupos de riesgo que yo les he dado más o menos las pautas, ¿no? Esto ya se modificó, ya no es 60 años, es 65 años, ya no es hipertensión arterial, ahora es hipertensión arterial descontrolada. Por ejemplo, ya no es insuficiencia renal crónica, sino que la persona tiene que estar en diálisis. O sea, han agravado los criterios de riesgo. Me parece una mala medida, ¿no? Me parece que no puede abrir la puerta a que ciertas personas se vean en la necesidad de ir a trabajar, ¿no? Y no estemos tomando los mayores cuidados que la situación amerita, sino que abriendo la posibilidad de que personas con ciertos riesgos regresen al trabajo en el sector público y puedan sufrir alguna afectación en su salud o en su vida, ¿no? Se definen las modalidades de trabajo, ¿no? Los turnos, ¿no? El trabajo presencial, el trabajo remoto, el trabajo por turnos, las modalidades mixtas que se combina trabajo presencial y trabajo remoto, ¿no? Ya lo comenté, ya puse ejemplos sobre eso. El control, las medidas de cambio para el control y registro de asistencia presencial, para evitar las aglomeraciones, se establece, por ejemplo, un umbral de horas de asistencia al centro de trabajo que puede ir entre 7 y 10 de la mañana para evitar las aglomeraciones. Los medios de control se deben ir adaptando según cada centro de trabajo para evitar contagios, ¿no? A veces el control manual, que cada quien esté colocando su índice derecho en el control manual puede ser una fuente de contagio. Se privilegian otras formas de control hasta volver al lapicerito en el cuaderno, ¿no? Bueno, aquí también mucho cuidado en ese tipo de medidas, ¿no? Medidas para el pago de planillas, ¿no? Donde se privilegia la entrega remota de las constancias de la boleta, en fin. Las reglas para procesos de selección de CAS del sector salud y CAS que no son del sector salud, evitar las colas, evitar las aglomeraciones, todo va a ser casi telemático, ¿no?
las convocatorias son telemáticas, hay una mesa de partes virtual ya en cada entidad pública, la gente ya no tiene que ir a dar su examen, el examen va a ser remoto, en fin, la evaluación del proceso acá, ¿no? Me refiero. Las reglas para la capacitación y las reglas de seguridad en el centro de trabajo que ya he resumido más o menos en mi exposición. Eso sería el contenido. Es importante destacar que esto tiene que pasar por el Comité de Seguridad y Salud, donde están ustedes, representados por un trabajador. O sea, son medidas acordadas entre trabajadores y empleados. Yo creo que hay que estar muy pendientes de que esto no sea una medida impuesta y de tener verdaderamente los trabajadores una participación efectiva en el Comité de Seguridad y Salud que debe aprobar de manera bipartita ese tipo de medidas trascendentales para todos los trabajadores en el centro de trabajo, ¿no? Eso sería un poco, bueno, lo que tenía para comentarles el día de hoy. No sé qué tema, si se me queda algún tema que quiera que amplíe, algún comentario adicional. Me dijeron si podía comentar el anuncio presidencial. Bueno, yo estaba almorzando, ¿no? No lo escuché, me enteré por el Twitter ahí, ¿no? De la extensión de estas medidas. He escuchado también en el resumen en Twitter que ha publicado la Presidencia de la República en Twitter, si no he entendido mal, esta extensión de la inmovilización social obligatoria se extiende por, creo que son 30 días más, al parecer, del 22 al 25, bueno, 30 días, 33 días más. 30 días, ¿no? Hasta el 30 de junio. Hasta el 30 de junio, o sea, más de 30 días. Porque terminaba el 25, ¿no? Sí. Terminaba el 25, el lunes, inclusive. Entonces son más de 30 días. Lo que he escuchado es que en estos 30 días se van a seguir reactivando otras ramas de la actividad económica y eso va a poner una presión muchísimo más fuerte sobre los empleadores del sector privado y sobre los trabajadores del sector privado, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy de acuerdo que economía y salud no tienen por qué ser opciones dilemáticas, ¿no? O ser opciones de o protegemos la salud y desprotegemos la economía, o protegemos la economía y desprotegemos la salud. No es un dilema, ¿no? O sea, se complementan, ¿no? ¿Es posible reabrir la economía y proteger la salud? Sí, pero la presión sobre quién va a caer, no tanto sobre los trabajadores, el sector privado me refiero, ¿no? Estoy hablando ahora del sector privado. Sino va a caer también sobre los empleadores del sector privado, ¿no? La presión va a estar sobre el sistema de seguridad y salud y trabajo del sector privado. La mayor cantidad de empresas de servicios esenciales, porque la economía se ha sostenido, lo poco que se ha sostenido la economía en estos días, compañeros y compañeras, ha sido por las actividades esenciales. Algunas del sector público, pero la mayoría son del sector privado, ¿no? Salvo el sector salud, ¿no? Por ejemplo, ya hemos visto empresas que fabrican cerveza, que también fabrican agua y que han estado haciendo ir a trabajar, ¿no? Bajo amenaza de despido no solo a los trabajadores que producían agua, sino también a los trabajadores que producían cerveza. Puertos, los contagios en los puertos, los contagios en los supermercados, que son labores de retail. Van a liberar la actividad del delivery. Lamentablemente en el delivery en el Perú no hay empleador, no hay organización empresarial. Los trabajadores son falsos autónomos y de los magros ingresos de estos trabajadores, el trabajador va a tener que gastar de los poquísimos ingresos que tiene por repartir una pizza, por repartir un producto de una farmacia, el que está en Uber, el que está en Globo, que son el proletariado del siglo XXI, va a tener que de sus magros ingresos comprarse sus guantes, comprarse su alcohol en gel, comprarse su mascarilla. O sea, esa no puede ser la respuesta. La respuesta tiene que ser economía sí, pero seguridad y salud en el trabajo también. Yo espero que esto no dispare los contagios. Yo espero de que el Estado hoy más que nunca debería promover la organización de trabajadores, y si el Estado no lo promueve, los trabajadores tienen que autoorganizarse. Y termino con esto, ¿no? Me decían los alumnos de la universidad, profesor, ¿desaparecerá el derecho al trabajo? No, no va a desaparecer el derecho al trabajo, ¿no? Yo creo que el derecho al trabajo se va a transformar, se va a adaptar. Ha sobrevivido a todos los avatares de la economía, de todo aquel discurso que dijo que se acababa el trabajo asalariado, que venían los robots, que venían los marcianos. Yo sigo viendo personas de carne y hueso. Los que están muriendo siguen siendo personas de carne y hueso. Recordemos los orígenes del derecho al trabajo.
los orígenes de las organizaciones de los trabajadores fueron la revolución industrial, los abusos, la explotación, ¿no? Las jornadas extenuantes, el trabajo de niños, el trabajo de mujeres gestantes, la lucha por el tiempo de trabajo. Lamentablemente, tengo que decirlo, la historia es cíclica. Volverá la lucha por mejores condiciones, por más seguridad y salud, por preservar la vida y preservar el empleo, ¿no? Y esa es la historia del trabajo asalariado. Esa es la historia que de alguna manera ustedes representan, y creo que estos momentos difíciles nos empujan a ser más solidarios que nunca como clase trabajadora. Y les propongo también siempre respaldarse en personas como yo, como otros tantos laboralistas que nos hemos dedicado toda esta vida de manera apasionada a la defensa del derecho al trabajo, la seguridad social, de un trabajo decente, porque hoy más que nunca hay que fortalecer a los trabajadores y sus organizaciones, hoy más que nunca ustedes tienen que estar organizados, hoy más que nunca hay que recuperar el derecho al trabajo para los trabajadores y las trabajadoras del Perú. Un abrazo a todos y todas a la distancia y me quedo para...